Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a su clase de biología. Por aquí las profesoras Anerstid Díaz y mi persona, la profesora Flora Angelizaba. Vamos a comenzar este segundo lapso con un tema interesantísimo sobre la teoría cromosómica de la herencia. Bienvenidos a su clase de biología, muchachos. La teoría cromosómica de la herencia nos habla de ese mundo interior que ocurre dentro de las células a nivel del núcleo en unas estructuras que hoy conoceremos y que se llaman los cromosomas. Los cromosomas, tal cual como nosotros estamos viendo en esta imagen, muchachos, son unas estructuras que se encuentran en el interior de las células y que poseen toda la información genética. En esta imagen que vemos acá, vemos una imagen ampliada de cómo esa estructura grande azulada es el cromosoma y eso que parece un hilo enrollado a lo interno es la estructura del ADN. De esta manera, la teoría cromosómica de la herencia, muchachos, nos permite identificar a través de sus postulados y de todos sus descubrimientos cómo es que se transmite la información genética de una generación a otra. Entonces, la teoría cromosómica de la herencia también es llamada la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Y no es más que una explicación científica sobre la transmisión de lo que en ese momento se llamó caracteres a través de un código genético. Hoy en la actualidad sabemos que es el código genético el que tiene toda la información de toda célula viva y que permite entonces transmitir eso de una generación a otra. Pero, ¿por quién fue desarrollada esta teoría? Fíjense chicos, fue postulada por Theodore Boveris y Walter Sutton en el año 1902. Curiosamente, estos dos investigadores realizaron sus investigaciones de una manera independiente, ¿verdad? Boveri, por su parte, un alemán que trabajó con una línea de investigación, y Sutton, un estadounidense, postularon y llegaron a las mismas conclusiones de manera independiente. Evidentemente, para el momento en que estamos hablando de los años 1902, donde ellos estaban trabajando, tratando de descubrir cómo era ese mecanismo de transmisión de información a través del estudio con diferentes recursos biológicos, a través del proceso de la meiosis. Y fíjense que llegaron a conclusiones iguales, pero de manera independiente. De allí que debe merecérsele la autoría a cada uno de estos investigadores sobre esta importante teoría sobre la transmisión de la información hereditaria de un individuo, de una generación a otra. Pues de esta manera aparece los cromosomas y veamos cómo estas estructuras, que son las que portan la información genética, fueron descubiertas inclusive años después de la publicación de los trabajos de Mendel, lo cual Gregor Mendel se conoce como el padre de la herencia y de la genética, y que nosotros vamos a ver en las clases posteriores. El descubrimiento de los cromosomas está asociado a un proceso de coloración básica de las células que realizó Walter Fleming en 1879. Y Walter usó ese término para identificar a esas estructuras que se coloreaban, que del griego viene el nombre croma, que significa color, para describir justamente esa sustancia, esa estructura que se coloreaba en el interior de la célula. Y esta estructura, pues, se hace más visible justamente en la profase de la mitosis, donde entonces esos pequeños corpúsculos, esas pequeñas estructuras que él lograba identificar, las denominó cromosomas. Y es a partir de este momento que entonces se empezó a manejar como unas estructuras que contienen la información genética. Pero finalmente, ¿qué son los cromosomas? Pues los cromosomas, muchachos, son unas estructuras biológicas altamente organizadas que se encuentran en el interior de las células y están compuestas fundamentalmente por ADN. Ya veíamos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, y algunas proteínas que permiten
el empaquetamiento, el superenrollamiento de ese material genético, de ese ADN, y en donde reside la mayor parte de la información genética de cualquier individuo, de cualquier especie. Los cromosomas son observables durante la etapa de la división o replicación celular, conocidas como mitosis y meiosis. Veamos en la imagen que vemos a la mano derecha cómo, ¿verdad? El ADN, esa estructura que ya no conocemos de nuestras clases anteriores, se superenrolla y forma lo que conocemos como la estructura del cromosoma. Cada cromosoma presenta una forma y un tamaño característico. Los cromosomas los encontramos dentro de las células en pares, y dependiendo de la cantidad de cromosomas que nosotros encontremos, podemos tener una distinta carga para cada una de las células. En este caso, aquellas que tengan una carga cromosómica diploide doble, tiene un par de cromosomas y se simboliza con la letra 2N. Por su parte, las células haploides, o que tienen la mitad de la carga, son las células que se identifican con 1N. El número de cromosomas varía dependiendo de la especie biológica que estemos hablando. En el caso de nosotros, de la especie humana, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas autosomales y un par de cromosomas sexuales. ¿Qué tipos de cromosoma entonces nosotros podemos identificar? Según su material genético, pues nosotros podemos identificar cromosomas procariontes, y estos son un tipo de cromosomas que poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleoides que están dispersos en el citoplasma de la célula. Recordemos, chicos, que células procariontes son células que no tienen un núcleo definido, son células que son menos organizadas, y por tanto, entonces, el ADN que está en ese cromosoma particular de este tipo de células se encuentra disperso en el citoplasma. Por su parte, entonces, los cromosomas eucariontes son considerablemente más grandes. Ya veíamos en la lámina anterior cómo se superenrollan a través de las proteínas y poseen una doble cadena de ese ADN lineal. ¿Okay? Esa doble hélice superenrollada, y de esta manera entonces nosotros podemos encontrar cromosomas procariontes y cromosomas eucariontes. Ahora bien, también nosotros, fíjense cómo podemos identificar en esta imagen, ¿sí? Como en las células procarióticas, que normalmente son células bacterias, células menos organizadas, menos evolucionadas, nosotros podemos ver allí la estructura. Y igualmente tiene la información genética, la base genética del ADN es el mismo, solo que hay un nivel de organización distinto. A su mano derecha vemos las células eucariotas y vemos justamente, fíjense, el contorno, la estructura morada que vemos a la mano derecha, que corresponde a la membrana nuclear, y todo lo morado corresponde al núcleo de la célula, que ahí es donde entonces encontramos nosotros a los cromosomas. Y fíjense las histonas de las cuales les hablaba yo en la clase pasada, que son esas proteínas que facilitan, que permiten el empaquetamiento de esa molécula del ADN. Es interesante esta lámina, chicos, para que podamos ver y comprender dónde está el cromosoma y el ADN en estos dos tipos de células. Ahora, también nosotros podemos encontrar los tipos de cromosomas dependiendo de la naturaleza, qué tipo de función cumplen los cromosomas. Así identificamos entonces los cromosomas somáticos, que también son llamados autosómicos, y le dan al individuo todas aquellas características que no son sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas características que no tienen que ver con los aspectos reproductivos ni la determinación del sexo dentro de los individuos de alguna especie. Por su parte, los cromosomas sexuales son conocidos también como alosomas, y son los cromosomas que determinan las características sexuales del individuo. Por ende, se pueden diferenciar de acuerdo al género biológico. En el caso, los varones tienen un par de 23 cromosomas de tipo XY, mientras que las mujeres tienen del tipo XX. Y vamos a ver entonces más adelante que en el proceso de reunión de los gametos, que son células haploides,
cada uno de los gametos aporta un tipo de cromosoma sexual. Inclusive cuando veamos la herencia ligada al sexo, chicos, vamos a ver cómo algunos caracteres hereditarios se encuentran solamente asociados a este tipo de cromosomas sexuales. Un concepto interesante que manejar corresponde a los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se forman en pares, como la mayoría de los cromosomas, y se recombinan durante un proceso conocido como la meiosis, que conoceremos más adelante. Importante en este momento reconocer que los cromosomas tienen la misma estructura y tienen los mismos loci, es decir, tienen los mismos locus, la misma ubicación, y allí en ese locus se encuentran los genes. Los genes, por esa característica de los cromosomas, se encuentran en alelos, es decir, un par de elementos que son los llamados alelos para un mismo gen. Lo que nosotros vemos en la imagen a la derecha, fíjense que cada uno de los loci o de los locus está identificado con un color. Así para el naranja, por ejemplo, tenemos el gen para el color de ojos, ¿sí? Y tanto el cromosoma azul como el lila, ¿verdad? Tienen el mismo loci, tienen el mismo locus, tienen la misma ubicación y codifican para la misma información. Es decir, que son como copias, ¿verdad? Se puede decir los alelos son copias del mismo gen. También podemos reconocer allí varios genes y fíjense que siguen la misma secuencia, el mismo orden, la misma estructura, ¿ok? En este caso, el cromosoma azul procede del padre y el cromosoma lila procede de la madre. Son cromosomas entonces homólogos porque tienen la misma secuencia de información en los genes y los locus corresponden a los mismos. También nosotros podemos identificar los cromosomas somáticos y los cromosomas somáticos es cualquier cromosoma que no sea sexual. En el humano los cromosomas del par 1 al 22 son autosomales y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X y Y. Nosotros podemos identificar en esta imagen que vemos a nuestra imagen derecha, es una imagen real de, obviamente, visto a la microscopía y podemos ver los distintos tipos de cromosomas. Los cromosomas sexuales. Un cromosoma sexual es un tipo de cromosoma que participa en la determinación del sexo. Los seres humanos y la mayoría de los otros mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Las hembras, por su parte, tienen entonces dos cromosomas X en sus células somáticas, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la identificación de este tipo de cromosoma tiene también que ver con la forma y la estructura que son visibles de este tipo de cromosomas a nivel de microscopía. Recordemos, muchachos, que estamos hablando de unas estructuras que se encuentran en el interior de una célula y que no son vistas a simple vista, no son capaces de ser vistas por el ojo humano y para eso necesitamos de unas herramientas como son los microscopios de los cuales nosotros hablamos al principio de nuestro curso de biología. Es importantísimo dentro de la teoría cromosómica de la herencia considerar los aportes que hizo Thomas Morgan. Y vamos a ver un poco entonces en qué constituyó el aporte que hizo este gran investigador dentro del área de la biología. Thomas Hunt Morgan reconoció la presencia de los cromosomas sexuales y permitió sentar las bases de lo que se conoce hoy en día como la herencia ligada al sexo. ¿Qué demostró Morgan? Que los factores mendelianos, que se llamaban en su momento unidades discretas, hoy conocemos que se llaman genes y que se disponen de una forma lineal dentro de los cromosomas. Thomas Morgan trabajó con la mosca de la fruta, conocida como Drosophila melanogaster, y estos experimentos que él realizó conjuntamente con un grupo de colaboradores revelaron también la base genética para la determinación del sexo. Morgan continuó con sus experimentos
y a través de esa teoría llamada también teoría de los genes, permitió sentar entonces las bases de cómo era la estructura donde se encontraban los genes dentro de los cromosomas y cómo era que se transmitía esa información, qué mecanismo a través del entrecruzamiento de estas mosquitas, que fue su material biológico por excelencia, permitía entonces generar y transmitir esa información de una generación a otra. Veamos entonces los trabajos de Morgan, los cuales fueron de gran relevancia e importancia para la definición de la teoría cromosómica de la herencia. Thomas Morgan trabajó con la mosca de la fruta, conocida por su nombre científico como Drosophila melanogaster, y nosotros vemos en la imagen allí arriba dos mosquitas de la fruta, una en su forma silvestre, la que está en la parte de abajo con los ojos rojos, y tiene las características del cuerpo marrón y sus alas extendidas por encima del abdomen. Por su parte, los ojos blancos del ejemplar que vemos arriba es una mutación, una alteración de ese material genético que le permite entonces tener esta característica. ¿Por qué Thomas Morgan trabajó con la Drosophila melanogaster? Porque como estamos viendo, su tamaño es pequeño, su ciclo de vida es rápido, la cantidad de descendencia que se genera en un corto tiempo es muy amplia, es fácil su mantenimiento durante el laboratorio y además tiene pocos cromosomas, posee solamente 4 pares de cromosomas con características bien definidas. Esto lo convierte entonces en un material biológico por excelencia y permitió dar gran aporte a la teoría cromosómica de la herencia. Por su parte, Sutton, otro investigador que también trabajó con cromosomas, pero esta vez de saltamontes, observó que los cromosomas se hallaban en pares y que no habían cromosomas pares en las células sexuales, así que estas debían haberse separado en algún momento del proceso de división celular. Sutton identificó que se comportaban como Mendel lo había predicho, así que propuso que esas partículas mendelianas, esos caracteres que señalaba Gregor Mendel, se hallaban presentes dentro de los cromosomas y fue lo que Sutton denominó como los genes. ¿Y qué fue lo que hizo Morgan para pensar que el gen para el color de los ojos de este material biológico de la Drosophila melanogaster se encontraba dentro del cromosoma X? Vamos a examinar parte de sus datos y lo primero, el primer resultado del cruce que él hizo fue que la primera mosca de ojos blancos que él encontró era macho. Cuando él cruzó esta mosca de ojos blancos con moscas de ojos normales, toda la descendencia de la primera generación tenía los ojos rojos. Y este resultado llamó la atención de Thomas Morgan y fue lo que le permitió a él inferir que el alelo rojo, ¿verdad?, del color de ojo era un gen recesivo, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, en la parte derecha, la hembra y el macho de la Drosophila melanogaster y su par de cromosomas sexuales. En el caso, como ya habíamos dicho anteriormente, para el macho le corresponde el cromosoma X y Y para la hembra X. Finalmente, chicos, pues para concluir este tema que corresponde a la teoría cromosómica de la herencia, tenemos 3 postulados que son fundamentales y gracias a las contribuciones que hizo Thomas Boveri, Sutton y Morgan. Primero, los factores hereditarios están en los cromosomas. El segundo elemento de la teoría cromosómica de la herencia corresponde entonces a que los genes se encuentran linealmente dentro de los cromosomas, tal como veíamos anteriormente también en la imagen de los cromosomas. Y un tercer elemento que quizás ahorita no lo podemos entender porque no hemos visto lo que corresponde a mitosis y meiosis, pero vale la pena considerar dentro de lo que es la teoría cromosómica de la herencia, que es que mediante el entrecruzamiento que ocurre en el proceso de la meiosis se produce la recombinación genética, que es como el intercambio que ocurre a nivel de cromosomas y da un poco de variabilidad y permite explicar la transmisión de la información hereditaria de una generación a otra. Con esto entonces cerramos nosotros esta clase que corresponde a la teoría cromosómica de la herencia con los 3 postulados según los aportes que generaron estos grandes
grandes investigadores. Por el momento entonces se despide su profesora Flor Ángel Izaba. Agradezco la atención que ha dispensado al tomar esta clase de biología. Nos vemos en una próxima oportunidad.